Sí, empezamos la reunión número 48 del canal Jackson Hole, Tapering, actualidad de mercados, análisis de acciones, ETF, criptos, más. Vamos a ver de todo esto un poco, vamos a ver qué nos dejó esta reunión de Jackson Hole, que tiene que ver con también el tema este del tapering que tanto estamos escuchando, y en dónde estamos parados con índices, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo cripto también. El que se quiera sumar al grupo de Telegram claramente nos busca. Es gratuito, se descarga la aplicación, vamos compartiendo el día a día en el mercado, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a quienes están del otro lado todo el tiempo compartiendo, opinando, ¿sí? Que están desde el día casi 1 de creación del canal, así que gracias ahí también a los que están conectados. El disclaimer, acuérdense que esta es mi visión del mercado, no implica recomendación de compra ni de venta de ninguno de los activos que vamos a ver, obviamente es mi visión, cada cual tiene que hacer su propio análisis, y sí, ya arrancando, vamos a ver que tenemos presentación de algunos resultados, de algunas empresas de resultados que, por ejemplo, mañana vamos a tener a Zoom, ¿sí? Video Communication, presentando después de cierre de mercado sus resultados. Va a ser lo propio también CrowdStrike el día martes, también a cierre. Y ya el día miércoles tenemos, por ejemplo, a Chiwi, a Okta, activos que son un poquito claramente no son Microsoft, Google o gigantes, pero que los hemos analizado en el canal y que también tienen o son interesantes al menos para ir siguiéndolos. DocuSign también va a ser lo propio el día jueves después del cierre de mercado, Broadcom, Hewlett Packard y MongoDB, bueno, varios de los que ya venimos viendo, así que esto también lo vamos a compartir en el canal, y vamos a intentar ver todo esto, si algunas noticias relevantes, pocas, pero sí algunas, al menos dos que quiero compartir con ustedes del ámbito internacional y uno del local, calendario económico para ver cómo vamos preparándonos para la semana, índices e indicadores económicos, peticiones por subsidio de desempleo, bueno, vamos a analizar algunos indicadores también del mundo cripto, de Bitcoin, y semana de Finbis con índices y análisis de activos. Dos noticias, sí que ya vamos a ir rápidamente a compartir la pantalla, que tiene que ver puntualmente, en principio, sí, voy a necesitar que me digan si están viendo bien la pantalla quien esté conectado. Estoy compartiendo la pantalla de las noticias, yo entendería que se ve bien. Gracias Marcelo, ahí está, me está confirmando. Bueno, empezamos con una noticia de afuera, obviamente es lo del simposio de Jackson Hole, y sí, obviamente quiero también la opinión de quienes están conectados, que vayan escribiendo, independientemente de si quieren hacer un análisis a cierre de la reunión, pero para ustedes podemos tener correcciones un poco más fuertes en las semanas que vienen, o realmente creen que el mercado va a seguir con esta fortaleza alcista que viene teniendo. Vayan escribiendo, me interesa saber la opinión que tienen ustedes, yo obviamente voy a dar la mía. Fíjense acá Jackson Hole, obviamente me gustó esta nota porque manifiesta un poco esta psicosis de esta inminente corrección en el mercado que venimos viendo semana a semana, creo yo, que estamos esperando que los mercados caigan. ¿Cuándo? Ahora vamos a ver cómo vienen los índices muy fuertes y muy alcistas. Europa y Estados Unidos, tendencia alcista, los bancos y materias primas también reflotando, así que lo que dejó el Jackson Hole, básicamente este simposio de, bueno, a ver, quizás los íconos más importantes de la parte económica de todo el mundo, es precisamente a través de Powell, de la Reserva Federal, manifestando que no van a iniciar la retirada de estímulos, o iniciándola, si esto no va a implicar una aceleración de la subida de tipos de intereses. Esto fue bien recibido por el mercado porque vimos cómo Wall Street termina subiendo muy fuerte el día viernes, y en general ahora vamos a analizar un poco la situación de los índices y cómo están los mercados, pero la verdad que muy fuerte y muy alcista, al menos cómo fue tomado por el mercado, ¿sí? Les voy a dejar esta nota para que ustedes lo vean y cómo fue reaccionando cada perfil o cada cartera de perfil, muy interesante. Semana de los bancos muy fuerte, muy alcista, repunte de también materias primas, deuda y euro bastante bien y bastante estable, ¿sí? Eso del lado macro. Yo también le quito un poquito de importancia en cierto punto lo de Jackson Hole, yo creo que no es todo, pero es importante al menos ir siguiendo lo que va pasando. Del plano local, bueno, más de lo mismo, es Argentina colocando deuda para, obviamente, refinanciarse, para pagar lo que tiene que pagar, ¿sí? Emitiendo el Ministerio de Economía más deuda, como decimos, y, lógicamente, el resultado, según informe, en este caso de PP Inversiones, que esta alternativa a financiarse con deuda significa acudir, ¿sí?, a financiamiento monetario del Banco Central, asumiendo qué cosa, bueno, mayor inflación, ¿sí?, y presión cambiaria sobre qué cosa, bueno, las elecciones que vamos a tener ahora legislativas, que yo creo que es un poco el driver que va a manejar el mercado local, así que esto también se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver un poquito más en profundidad, de la deuda casi por 731 millones de dólares que coloca el mercado, que, bueno, lo encontramos en Investing, raramente al menos en el mercado local o en las noticias locales podamos ver este tipo de noticias tan claras, pero bueno, eso me lo reservo para mi opinión.
Y fíjense calendario económico, o cuáles son al menos los acontecimientos o eventos más importantes. Bueno, ventas de viviendas de mañana, ¿sí? Para el mercado inmobiliario bastante interesante para mañana, pero fíjense, confianza del consumidor vamos a tener el día martes, cambio de desempleo en Alemania, IPC de la zona euro. El martes ya vamos a tener un día un poquito más cargado con este aspecto, y fíjense, miércoles PMI manufacturero, bueno, inventarios de petróleo y de crudo, esto también está todo, es un dato de todos los miércoles, básicamente no es algo nuevo, y peticiones de subsidio por desempleo el jueves, y ojo, el día viernes, que esto yo creo que me parece es lo más relevante, la tasa de desempleo en Estados Unidos, ¿sí? Que me parece que con el PMI no manufacturero van a hacer que el día viernes sea un día bastante movidito en el mercado. Habrá que ver cómo salen estos datos, que son mucho más que interesantes para ir siguiendo. Vamos a ver las peticiones por subsidio de desempleo. Fíjense, después de este pico que tuvimos del COVID, ¿qué pasó esta semana? Bueno, subimos un poco, esa es la realidad, estábamos en los 349.000, llegamos a los 353.000, no está tan malo, ¿sí? Pero no llegamos ni de casualidad a los 377 o al pico que ya tuvimos en julio de casi 424.000. Esto viene dentro de todo estable, aunque ojo si esto sigue aumentando, porque al menos también es un parámetro a seguir en el mercado, ¿sí? Lo que tiene que ver con el VIX, vamos a pasar rapidito con esto, la volatilidad del mercado fue cayendo esta semana claramente, tenemos esta línea de tendencia claramente marcada, esta directriz que se volvió a apoyar, esto fue la semana que pasó, y después caída por debajo de la media 200, estamos todavía por debajo de la media 200, descendiendo claramente en el precio, y sí, ojo de romper nuevamente la EMA 200, máximos anteriores, que son todas estas zonas que ven por acá, ni que hablar el 61.8, queda lejísimos, 58 puntos aproximadamente, y la zona a monitorear para que baje realmente la volatilidad y que podamos ver, sí, quizá un mercado un poquito más fuerte, son los 11,78 aproximadamente, y estamos intentando cerrar este gap alcista que fue justo la zona del año pasado en donde ahí se produjo el pico de volatilidad del mercado. Mantenemos esa zona, la verdad que bastante estable el mercado. Este es otro indicador bastante interesante para ir siguiendo. Y otros dos, sí, que a mí me gusta, vamos un poquito al mundo cripto, son los cortos abiertos en cripto, el BTC USD Shorts, el que no lo use, la verdad que está bastante bueno para saber cuántas posiciones en corto, ¿sí? Tenemos en el mercado cripto. En este caso, fíjense cómo fue cayendo de casi el pico de 25.157, estamos en 1.758, bajando muy por debajo de la media de 200, que la podemos usar también como parámetro que está descendiendo, y ni que hablar, fíjense, acá tenemos una directriz bajista, que también luego de romperla con mucha fuerza se volvió a colocar por debajo. Así que bastante interesante ver que cuando esto desciende, sí tenemos un mercado cripto que está bastante fuerte. Otro indicador en este sentido de la fortaleza del mercado cripto es la capitalización total del mercado de cripto. Está muy interesante poder evaluarlo, estamos por arriba de la media 200. ¿Sí? Tenemos una pequeña resistencia en esta zona de los 2.16 y los 2.57, pero mientras se mantenga al alza como lo está haciendo, y lo vemos en los precios también de las cripto en general, ni que hablar del Bitcoin, vamos a ir bastante bien, así que son dos indicadores que también se los dejo para que ustedes lo puedan ir viendo. Y si ya nos volvemos al mercado local, al mercado en general, de cómo cerramos la semana, bueno, muy fuerte, la verdad que a mí me llamó la atención esta fortaleza que todavía seguimos teniendo, porque casi no hubo correcciones, sacando sí el sector de salud, el salud de consumo básico defensivo, el resto la verdad que estuvo bastante bien, fíjense, bueno, las FANG, las tecnológicas, Google, Facebook, Disney también, sector de entretenimiento y Netflix bastante bien, Amazon, muy buena semana, Tesla también buena semana, Nvidia espectacular, sector bancario, muy fuerte también, y bueno, acá sí un poquito más rezagada Apple y Microsoft, como decimos, pero el sector también estuvo bastante bien, Adobe, Oracle, sí, vamos a ver un poquito también de esto, industriales y lo que tiene que ver con energía, bastante bien, así que eso es un poquito lo que nos dejó la semana, bastante positiva en los mercados. Y vamos un poquito al Merval, antes de arrancar, fíjense que el Merval ya lo veníamos viendo, ¿sí? Desde que rompió la media de 200, estamos viendo el Merval medido en dólares, ¿sí? Tuvo un doble apoyo, ¿sí? Fíjense, uno, casi 2 o 3 toques en la media de 200, y ahora sí estamos por arriba, estamos en un terreno un poquito más positivo, que en caso de que vaya mejorando, bueno, lo podemos ir evaluando ya en los activos principales. Hoy vamos a ver Pampa un poquito antes de cerrar, y fíjense que mientras no perdamos la media de 200, que ya la tiene como soporte dinámico, es muy interesante lo que podría llegar a ser el Merval en dólares. Ojo, porque obviamente tenemos un mercado que es principalmente cíclico, así que a seguir un poco al Merval en dólares, y vamos sí ya a analizar
lo que tiene que ver nuestros índices principales. El S&P 500 sin cambios, sí, la verdad que muy alcista, muy fuerte. La media de 200 como primer soporte clave en los 4.061,81. Fíjense que viene haciendo pequeños soportes en los 4.352, en los 4.223, en los 4.130 y en esta zona de los 4.031, muy fuerte, muy alcista, no tiene resistencias, esa es la realidad, y niveles FIBO ya lejísimos en los 3.617 y en los 3.064. Fíjense que acá tenemos un MACD en compra, inclusive ya por arriba de cero, un RSI que no estamos en la zona de sobrecompra. Esto también me llama bastante la atención porque estamos en máximos, estamos en la zona de 64, ya por arriba de 50, y sí, el estocástico sí, en zona de sobrecompra, pero fíjense, en 93 veremos a ver si este indicador un poquito más rápido logra una consolidación que la media móvil exponencial de 50 está funcionando espectacular, sí, al menos como soporte dinámico para ir acompañando esta tendencia fortísima. Vamos a ver el Nasdaq, el índice de las tecnológicas, que también, bueno, este es espectacular porque también, sí, un poco más volátil, el único soporte claro que tenemos de mediano a largo plazo son los 13.607,79. Esta zona, la EMA 200 ascendente, sí, que va acompañando la tendencia, no nos dice lo que va a pasar, pero claramente lo tenemos todavía lejísimos. No hay cambios acá tampoco, la EMA 750 también como soporte bastante claro, en los 14.732 el de cortísimo plazo. Sí, a mi modo de ver, necesitamos una corrección en algún momento de un 15, un 20%, y no pasaría absolutamente nada. Solamente hasta la media móvil exponencial de 200 tenemos casi un 11,61%, por ejemplo, en el Nasdaq, y niveles FIBO sí, en 12.058 puntos y en los 9.983, pero muy fuerte y muy alcista. MACD en compra también por arriba de cero. RSI también casi similar al S&P 500 en 66, por arriba de 50, y el estocástico casi replicando lo que está pasando en el S&P 500 en 94. Así que muy fuerte y muy alcista. Sí vamos a ver algo distinto en el Dow Jones, en el índice de los industriales. Este está así un poquito más, como que le está costando, pero casi volviendo a máximos. Fíjense, este sí que no está en subida libre porque tiene una resistencia muy cercana a los 35.540 puntos. Soportes intermedios 34.509 en la zona de los 33.624 y sobre todo la EMA 200 que vamos a cargarlo un poquito, pasa aproximadamente por los 32.853 puntos y niveles FIBO sí lejísimos, 28.859 el primer FIBO relevante, el 38.2, y en los 24.799 el 61.8. Acá indicadores también, fíjense, un poquito más retrasados, pero también dando compra, MACD por arriba de cero. El RSI ya arriba de la zona de 50 en 57 y el estocástico no está en zona de sobrecompra, o sea, acá está dando compra pero llegando, así que veremos si acá superamos esta semana otra vez máximos de toda su historia y vamos para adelante. Vamos a ver otro índice, este sí que está un poquito más rezagado, que es el índice Nikkei, el índice de Japón, que acá sí teníamos una estructura, una estructura activada, bajista, que es un triángulo roto a la baja. Fíjense que todavía tiene objetivo hasta los 26.102 puntos, y lo tiene casi cumplido, le faltaría un poquito más, y con un pequeño canal bajista también. Fíjense que ahora sí, la resistencia más importante la tenemos en la media móvil exponencial de 200 periodos, en 28.199 puntos. Veremos qué pasa si de acá ya puede arrancar, pero este bastante interesante. ¿Por qué? Porque todavía no pasa absolutamente nada de largo plazo. Tenemos soportes a niveles FIBO en la zona de los 25.227 y el 61.8 en 21.857. De romper, obviamente, esta zona de largo plazo estaría más complicado. Esto parece una corrección, una corrección bastante clara, con estas estructuras activadas, y en cuanto a indicadores, acá sí, purgando y dando compra el MACD por abajo de cero. Un estocástico que sí lo vamos a pintar de verde porque este ya está dando compra por arriba de 50, y lo que tiene que ver con un estocástico sí, saliendo de la zona de sobrecompra en 77, un poquito más sobrecomprado este, pero daría la sensación que está consolidando, y si bien rompió este soporte anterior, esta es la zona, sí, al menos inmediata, que no debería romper el Nikkei, los 26.386, pero lo veo bastante interesante para ir monitoreando en caso de ruptura nuevamente de la media de 200 y de estas resistencias que va a dejar, hay un montón por el camino, pero principalmente la media móvil exponencial de 200 periodos, ¿sí? Y si vamos a ver lo que tiene que ver con nuestro Merval en dólares, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo puedo abrir, perdón, porque esto sí, bueno, lo vamos a dejar para el final porque me quedó desconfigurado. Vamos a ver directamente ya, analizar un poco, perdón, ya lo habíamos visto el Merval en dólares. Vamos a ver directamente los activos. Si quieren analizar algún activo en puntual, por favor vayan escribiéndolo. Fíjense, en principio arrancamos con Facebook, este ya lo habíamos visto en su momento. Después de haber roto esta estructura triangular al alza, la cumplió hasta los 331,27, y ahora sí está en subida libre, única resistencia en los 377,01,
Y sí, el único soporte clave, si bien hay otros intermedios, como por ejemplo este de $334 o los 323,82, la media de exponencial de 200 pasa por 312,29, niveles FIBO, y bueno, este gap que quiso venir a cerrar acá, pero se reincorporó rapidísimo, y el FIBO 38, el primer soporte clave, en los 285,94, y la zona de los 229,17 centavos de dólar, indicadores fuertes. Fíjense, MACD en compra por arriba de 0, un RSI ya arriba de la zona de 50, pero purgado en 62, apuntando al alza, y el estocástico que sí llegando a la zona de sobrecompra en 78, pero bastante fuerte. También Facebook es un claro mantener, o después de alguna corrección un poquito más clara, poder incorporar. Sí, vamos a otro sector, Oracle, este también que es un activo espectacular, sí, que está pasando por una pequeña consolidación, sí, con esta especie de banderín, bueno, es una especie de consolidación chiquitita, fíjense, después de haber dejado este gap, reincorporarse y ni siquiera haber roto con claridad la media móvil exponencial de 50, que fue la que le costó, y con una, al menos con una tendencia ahora de mediano plazo o de largo plazo después de la caída del COVID, muy fuerte. Este es un activo que después de alguna corrección, al menos importante, se puede llegar a tener en cartera. Única resistencia es esta zona que le está costando, la zona de los 91,71, y la media móvil exponencial de 200 periodos como soporte clave, al menos el primer soporte en 75,54, 71,90 al FIBO 38,2 y en 59,63, la zona que de mediano a largo plazo no tiene que perder Oracle, que obviamente indicadores están bajistas, fíjense, está purgando inclusive indicadores, más allá de estar cerca de máximo, esto me llamó la atención. Esto pasa en al menos activos que son muy fuertes, en venta el MACD por arriba de 0 todavía, un RSI apuntando al alza en 55, ni siquiera pudo venir a quebrar la zona de 50, y un estocástico interesante, porque está llegando a la zona de sobreventa casi en máximos, así que esto marca a veces la fortaleza del activo que estamos viendo, un activo muy fuerte, claro mantener o poder incorporar después de algún descanso, alguna corrección. Vamos a otro sector, este es muy interesante, si vayan anotando este en puntual, que es Mastercard, ¿sí? Pocas veces da o puede llegar a dar oportunidades este activo, que es un activo fuertísimo de largo plazo, que rara vez viene a consolidarse o a corregir a niveles de la media móvil exponencial de 200 periodos. ¿Y en dónde estamos ahora? Fíjense, estamos llegando, la rompió inclusive por esta semana, la rompió a la baja, pero en caso de poder reincorporarse y romper la zona de los 365,91, puede ser interesante, si inclusive tiene un triángulo que activó una estructura a la baja hasta la zona de los 329,03, que inclusive, fíjense, no pasaría absolutamente nada, porque estaríamos en la zona del primer FIBO interesante, la zona de los 325,06, pero me daría la sensación que todavía tiene este hombro cabeza hombro invertido activado hasta la zona de los 435,45 centavos de dólar. Sí anuló este doble suelo, sí que podría llegar a haber activado, pero rompió a la baja, al menos lo rompió este día viernes, pero hay que ver si obviamente termina de cumplir esta estructura, y como digo, no da muchas veces oportunidad a este tipo de activos que ya viene con indicadores purgados. Eso es también otra cosa que me gusta bastante del activo, porque fíjense, está dando venta por debajo de 0, tiene un RSI sí por abajo de 50, pero ya purgadísimo en 39 apuntando al alza, y un estocástico que está saliendo de la zona de sobreventa, el 21, muy bueno, muy interesante este activo, que en caso de romper estas zonas de resistencia, sería un claro incorporar, al menos desde mi punto de vista. Yo tengo Visa, pero bueno, son casi réplicas estos activos entre sí. Me gusta más en cuanto a negocio Mastercard en lo puntual, inclusive no, yo la incorporé en CDR cuando Mastercard precisamente no tenía CDR, ¿sí? Por eso incorporé Visa, pero es un claro poder incorporar en caso de que mejore de corto o mediano plazo después de romper la media de 200. ¿Sí? Honeywell, nos vamos a otro sector, fíjense que esta sí tiene una única resistencia en 236,70, pero es un activo también fuertísimo. ¿Sí? Traemos otro sector que tiene soporte sí, lejos, es verdad. ¿Por qué? Porque el primero clave pasa por los 213,62. Estaríamos en una especie de consolidación por arriba de la media móvil exponencial de 50, pero esta zona, la zona de los 213,62, es la zona que no debería romper, o en caso de venir a testearla y a corregirla después de alguna pauta interesante, se puede tranquilamente incorporar este activo, que es un activo muy fuerte de largo plazo. En 185,16 el primer FIBO interesante, y el 61,8 en 152,80. Tenemos acá un gap que pasa por la zona, fíjense, justo, esto no es casualidad, si pasa por el primer FIBO relevante, que es una zona bastante interesante a monitorear. En cuanto a indicadores purgando ya, fíjense, dando venta el MACD por arriba de 0, un RSI saliendo de la zona de 50 en 53, y un estocástico dando compra nuevamente, mucho más cerca de la zona de sobreventa que de sobrecompra, pero otro activo para anotar y muy interesante. Vamos con el último, al menos internacional, con FedEx.
Nos vamos a otro sector, este sí la está pasando un poquito peor. ¿Por qué? Porque ya viene de una corrección, viene de romper la media móvil exponencial de 200 periodos, o al menos está en eso, pero es interesante para poder monitorearla. Si es un activo que de largo plazo es fuerte, pero tiene sus periodos, ojo con esto, la pasó bastante mal del 2018 hasta el 2020, no tiene una fortaleza tan fuerte como otros activos, y ahora sí, al menos de corto plazo, esta estaría pasando mal. ¿Por qué? Porque nos pusimos por abajo de la media móvil exponencial de 200 periodos, que pasa por la zona de los 271,69 centavos de dólar, es la resistencia más clara que tiene, y zonas de soporte clave, los 245,73, primer FIBO 233,42, y ni que hablar que no rompa esta zona, que coincide con un pequeño gap alcista que dejó ya a mediados del año pasado, que pasa por los 178,79 por debajo de esta zona que está afuera. Sí, acá hay un pequeño gap también bastante claro, que era cuando mejoró después de la pandemia el año pasado, rompiendo la media de 200 con gap, pero la verdad que es un claro mantener para el que la tenga, ¿sí? Esperar que haya ruptura de la directriz o ruptura de la M200 con claridad, con volumen, con algo, para poder entrar. Todavía no es el momento para mí, y sobre todo de cerrar este gap bajista con esta directriz que, bueno, es un poco lo que más preocuparía en este activo. Es un activo fuerte igual de todas formas, pero debería mejorar en el corto plazo, ¿sí? Vamos a alguna acción argentina. Fíjense, interesantísimo lo que está pasando con Pampa Energía. Si esto lo venimos viendo en los resúmenes del Merval. ¿Por qué? Porque sí tenemos una ruptura de directriz bajista ya en las últimas semanas, ¿sí? Y obviamente ya tenemos a la media de 200 periodos como soporte dinámico. Ojo con eso, es muy interesante esto que está pasando en Pampa, también está pasando en Galicia, empezó a pasar con YPF, que es un poco la más rezagada, pero ojo con esto para en caso de que empiecen a mejorar un poquito, más allá del riesgo político argentino, obviamente, pero si supera los 17,99 y ni que hablar, los 19,07, ya tenemos la última resistencia en 30,88, que fue el gap de las PASO. Ojo con eso, ¿por qué? Porque vienen mejorando. Los indicadores sí indicarían sobrecompra, en 72 estaría el RSI, MACD dando compra por arriba de cero y un estocástico llegando un poco más cerca de la zona de sobrecompra que sobreventa en 73, pero mejorando Pampa, así que en caso de que no pierda la media de 200 y rompa estas zonas que decimos, se podría llegar a tener en cartera, al menos de corto plazo, ¿sí? Monitoreándola, para quien le guste un poquito el riesgo argentino. Y vamos a Bima, la otra que traje también de Argentina, antes de ver los commodities y algunas cripto que traje para algo del mundo cripto para compartir. Sí, a Bima que, bueno, después de esta ruptura de doble suelo, que la cumplió, sí, ahora sí está consolidando. Había dejado una pequeña corrección, sí, pauta de giro con esta vela martillo, y a subir hasta su máximo de toda su historia ahora en 827,28 centavos en pesos, obviamente cotizando, y la media móvil exponencial de 200 como primer soporte clave, junto con los 729,80 y esta zona de los 696,05, lejos del soporte FIBO, sí, que pasa por los 595,79 y los 454,32, la verdad que de todas formas es un activo muy fuerte que purgó indicadores, y fíjense el MACD dando compra por arriba de 50 en 51, el MACD dando venta hace bastante ya purgando indicadores por debajo de la zona de cero pero curvándose al alza, y el estocástico dando compra en zona de sobreventa, así que podría haber terminado esta consolidación sin duda, estamos más cerca de resistencias que de soportes, pero bueno, la verdad que es un activo que lo viene haciendo muy muy bien, sí, tiene menos track record que otros, en el Merval esa es la realidad, y tuve periodos medio malos del 2019 hasta casi abril de 2020, pero es un activo bastante fuerte también Bima, para notar de esos que del Merval a veces no abundan, porque sí hay activos también muy fuertes, no todo está bajista. Bueno, Bima es uno de esos casos que la verdad que viene bastante bien de acá a unos meses, ¿sí? Vamos a ver la situación del oro, muy interesante la situación del oro. ¿Por qué? Porque fíjense esto que acaba de pasar en la semana, bueno, el día viernes, mejor dicho, no pierda la estructura de largo plazo alcista, esto lo venimos viendo. Tuvimos un apoyo casi un doble suelo en la zona del FIBO 61.8 en 163.01, estamos viendo el ETF, pero fíjense ahora, después de haber dejado, va dejando gaps por todos lados, pero volumen comprador, fíjense la vela que metimos el día viernes con ruptura de la EMA 200, y ojo si rompe esta zona, los 171,66, y sobre todo si vamos a buscar esta semana la zona del FIBO 61.8, que pasa por los 180,30, cambiaría muchísimo la situación del oro, y ya estaríamos al menos de mediano plazo en una situación más alcista que bajista. En cuanto al MACD, estamos en compra por arriba de cero, un RSI que no estamos entrando en zona de sobrecompra, ojo con esto, me gustó, ya tiene indicadores purgados en 59, y lo que tiene que ver con un estocástico, sí, llegando a zona de sobrecompra, lo único malo, pero bueno, tampoco se le puede pedir todo, intentamos entrar a la zona de 80, pero la verdad que el MACD y el RSI acompañan bastante bien esta ruptura de la media 200,
que veremos si lo va acompañando. Vamos a ver al litio, ¿sí? Para variar un poquito este ETF que viene en subida libre muy fuerte, única resistencia en la zona de los 86,98. Este tiene ETF que es el LIT, ¿sí? Como estamos viendo el ETF en este caso inclusive, y está muy fuerte, muy alcista, al menos de corto mediano plazo el litio. Único soporte es la EMA de 200 en que pasa por 65,95 y 60,92 el primer FIBO, junto con esta zona que es la que no tiene que romper, junto a este soporte que está más que claro, 54,98 y 44,40, pero muy fuerte y muy alcista en cuanto a indicadores, purgándose, dando venta, ¿sí? Curvándose al alza por arriba de 0, RSI por arriba de 50 al 57, y el estocástico también. Fíjense, en la zona media ya del indicador, en 63, pero dando compra también, así que muy fuerte y muy alcista el litio. Es un claro mantener que lo tenga en cartera, menos hasta que no muestre algún deterioro mayor. Vamos a la situación de las cripto. Traje Bitcoin, Ethereum y Uniswap. Uniswap, que obviamente es un exchange descentralizado, pero es muy interesante poder verlo también desde el punto de vista de lo técnico, ¿sí? Bueno, dijimos que el Bitcoin, después de este doble suelo que lo cumplió después de ruptura, rompe la media de 200, primer apoyo, lo respeta esta zona, y claramente ahora el soporte clave que no tiene que perder Bitcoin de mediano, corto plazo, son los de corto plazo 40, 415, ¿sí? Y sobre todo el 61.8 y esta zona de soporte que pasa por los 29.200 y los 27.242, pero claramente, ojo, muy, muy relevante esto, lo que voy a mostrar ahora, porque fíjense que el FIBO 61.8 del impulso bajista pasa por los 51.590. ¿Por qué? Porque si vamos desde el máximo hasta el mínimo, pasa por esta zona, este es el 61.8, esta es la zona que hay que quebrar para al menos mejorar de mediano plazo, al menos del mismo deber en Bitcoin, pero la verdad que viene bastante bien, vienen purgando indicadores dando venta, pero por arriba de 0, un RSI que está arriba de 50 en 61, y un estocástico que también viene dando venta, saliendo de la zona de sobrecompra. Así que veremos si consolida un poquito más, pero la verdad que con los otros indicadores, Bitcoin viene bastante fuerte. Ethereum, algo muy similar. ¿Por qué? Porque Ethereum, sí acá, ojo con esto, porque acá también tenemos esta zona, que es el 61.8, que era la segunda zona clave a vulnerar. Esto lo vimos en muchas reuniones anteriores, sí, lo venimos compartiendo, que la zona clave de mediano plazo que tiene que romper Ethereum son los 3.344 dólares, y sobre todo no perder los 2.261. Por debajo de eso tenemos el 61.8, que fue doble suelo, activado y cumplido hasta los 3.238, y obviamente por debajo de eso hay que estar afuera, ¿no? Hay que estar afuera, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Quien holdea lo ve de otra manera. Y vamos a ver a Uniswap, sí, Uniswap, que el que está un poquito más en el mundo cripto sabrá qué es, el que no, les puedo compartir información, no se preocupen, pero este también es interesante porque nos apareció, si la media de 200 hace poquito, no tiene tampoco tanto track record Uniswap, este exchange descentralizado, porque viene cotizando desde noviembre del año pasado. Sí, y acá sí tenemos fíjese, casi un retroceso hasta el primer FIBO, 38 es del último impulso, ¿sí? Donde se frenó justo la EMA del 50, también actuó como soporte clave, y la zona no vulnerar ahora son la zona de los 21,64, y esta zona de soporte en los 14,18, pero la verdad que muy fuerte. Esta es la zona de resistencia clave, los 32,89 de mediano plazo, que es el FIBO bajista, ¿sí? Que incluso en cuanto a indicadores viene purgándose, fíjense, en venta por arriba de 0, el RSI en 50, tampoco estamos en zona de sobrecompra, y lo que tiene que ver con el estocástico también, llegando a la zona de sobreventa, pero muy fuerte y muy alcista, al menos mientras no pierda la zona de la media 200, y logre vulnerar esta zona en los próximos días o semanas para también Uniswap. Y sí, vamos terminando. Sí, les voy a dejar lo que tiene que ver con una pequeña frase, ¿sí? Que me gustó para compartirla con ustedes, que dice: renuncia a tu ego y escucha lo que te dicen los mercados. Jazz Jeff, que es un trader, o es un trader reconocido en Wall Street. Así que muchas gracias por conectarse, estar del otro lado. Nos quedan unos minutitos para poder compartir algún análisis que ustedes quieran. Sigo comentarios, voy a leer un poquito de lo que ustedes estaban poniendo en el chat. Gustavo dice: mientras no suban mucho las tasas y un tapering gradual, puede ser un mercado al alza. Coincido, ¿sí? Yo creo que el mercado también va descontando esto de que ya estamos casi con siempre las mismas noticias. Antes era la variante Delta, fíjense que después de los atentados terroristas de los talibanes, más esto, se dejó de hablar de la variante Delta. O sea, yo creo que el mercado también va buscando alguna excusa, ¿sí? Para no estar tan arriba, pero la fortaleza alcista es innegable, ¿sí? A mi modo de ver, igual eso no va a ser para siempre. Tenemos que esperar alguna corrección un poco mucho más fuerte que esto, ¿no? Obviamente por sectores y por activos. Iremos viendo ese tema. Marcelo dice: hay que ver cómo juega el plan de inversión que ya aprobaron en Estados Unidos. Son millones que van al mercado y supongo que
en algo va a compensar el tapering, sí, coincido también, sí. ¿Cómo se interpretan los shorts en Bitcoin? Bueno, en ese sentido, Marcelo, vimos lo que tenía que ver con ese indicador, que en ese indicador en puntual nos dice cuántas posiciones abiertas en cortos tiene el mercado cripto. ¿Sí? En este caso, Bitcoin, ¿sí? Y se interpreta que uno puede operar en las dos direcciones. Uno puede estar long o puede shortear cualquier activo. Cualquier activo, obviamente las cripto tienen una mayor volatilidad, pero ese indicador nos dice cuánta gente está vendida, ¿sí? Y ni más ni menos, yo creo que está bastante bueno, al menos seguirlo, no como algo únicamente para operar con eso, pero está bueno saber cuánta gente está vendida en criptos, ¿sí? Al menos en Bitcoin. No sé si no demuestra lo que espera el mercado, sino que demuestra lo que está haciendo el mercado en cuanto a qué tipo de posición, ¿sí? Cuando cae precisamente es precisamente porque no hay tantos cortos abiertos en el mercado, por así decirlo. No sé si me explico. Es decir, implica que hay más posiciones largas que cortas abiertas, básicamente, ¿sí? Por eso está bueno seguirlo. Lo mismo el de capitalización cripto, porque cuando veamos que eso baja, bueno, algo está pasando, ¿sí? Hay gente que puede estar saliendo, o manos grandes que también pueden estar saliendo, ¿sí? Yo creo que también hay otros como fuimos el hash ribbon, o bueno, otros indicadores también de cripto que están muy buenos, ¿sí? Exactamente, más contratos a short es expectativa de Bitcoin a la baja. A ver, exactamente. En este caso, ese indicador lo que va a hacer es darnos un alza descomunal, como ya lo tuvimos, ¿sí? O sea, cuando ese indicador sube, en cuanto al precio, bueno, hay más contratos a la baja, o más shorts, más gente shorteando un poco al mundo cripto. Viene disminuyendo, exactamente. Eso es lo que vimos hace un rato, viene cayendo, implica que la fortaleza es más en long, por así decirlo, en posiciones largas que en cortas, ¿sí? Así que es otro dato también a seguir, ¿sí? No sé si quieren analizar algún activo o a ver si alguno más habló o no. Y bueno, habíamos hecho la pregunta de si ustedes pensaban que ustedes piensan que puede haber una corrección realmente fuerte en el mercado próximamente. Sigue subiendo con volatilidad, pero no va a haber correcciones de más de un 5% por un tiempo. También yo creo que es una opinión válida. A ver, tenemos un mercado muy fuerte, está claro que estar afuera no... a ver, el que entró con buen timing y fue paciente, que yo también creo que eso es una gran ventaja, es decir, entrar con buen timing implica que yo sé cuánto voy a ir a buscar y el riesgo que estoy asumiendo en caso de que una operación me salga en contra. Acuérdense que vamos a perder en muchas de las posiciones que en el mediano o largo plazo vayamos operando, pero ¿sí? La idea es en ese promedio no perder más de las que ganamos, ¿sí? Si estamos en activos fuertes, usando también análisis fundamental, ni que hablar, y siguiendo el mercado, bueno, las probabilidades son menores, pero tampoco hay que ponerse en contra del mercado. Si el mercado empieza a ser bajista, bueno, obviamente habrá que tomar ganancias, pero tiene que ser ese día, ¿no? Tiene que llegar ese día. Hoy no es el día, no es el día. Nos venían hablando de crisis hace no sé cuántos meses y no pasa nada. O sea, la verdad es que no existieron. Venimos de una crisis hace un año, ¿no? Eso también es algo también a considerar, bastante importante. El Nasdaq no debería corregir tanto, al menos creo que todos usamos más la tecnología día a día. Sí, cada vez usamos más la tecnología. Sí, se entendió, Marcelo, el concepto. Opino igual, yo creo que la tecnología es el futuro también, y es también el presente. ¿Sí? Después de la pandemia quedó en claro que, inclusive para optimizar un montón de cuestiones laborales, creo que es muy interesante tener esa perspectiva. Coincido también en eso. Exacto. Sí, sí. Nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, muchas gracias por participar, por estar ahí atrás. Espero que les haya gustado lo que trajimos para compartir. Muy probablemente haya algún cambio la semana que viene. Ojo, estén atentos al canal. Vamos a ir quizá compartiendo semana a semana después de presentación de resultados, análisis, bueno, obviamente análisis de acciones. Vamos a ir sumando, sí, en el mundo cripto vamos a ir sumando de a poquito alguna otra. La verdad que no lo traigo porque analizar técnicamente o de manera aislada una cripto, a mí, desde mi punto de vista, no tiene sentido. ¿Sí? Hay que entender un poco los fundamentos que hay atrás de cada cripto. Los animo a que cada vez vayan sumando conocimiento. Les he compartido también el grupo de Telegram y lo vamos haciendo también día a día, seminarios, conferencias, de a poco. Yo, desde el punto de vista personal, no creo que haya expertos en el mundo cripto, ¿sí? Es muy, muy reciente el mundo cripto, pero sí hay mucha gente dedicada y que tiene información muy interesante para poder evaluar, ¿no? Así que yo creo que no hay que cebarse igual. De todas formas, ese sería un poco el resumen, sino que hay que ir de a poquito.
Bueno, no invertir más de lo que nuestro perfil de inversor en cripto nos permite, ¿no? Hay perfiles más agresivos que se pueden permitir quizá un 10% del total, pero no todo, en un 50%, porque en caso de que sí tengamos una volatilidad que no podamos tolerar, bueno, vamos a perder mucho, ¿sí? Hay que tener la gestión monetaria también y gestión de riesgo controlada, me parece, en ese aspecto, ¿sí? Así que eso como comentario final. Así que, bueno, muchas gracias por conectarse, espero que arranquen una semana espectacular. Sí, gracias Gustavo, Juan, Lucas, Marcelo, Néstor, por estar siempre del otro lado. Vamos hablando en el grupo de Telegram, obviamente vamos compartiendo todo lo que haya que compartir. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Arranquen de 10 mañana, ¿sí? Gracias Néstor, Lucas. Un abrazo grande. Chau, chau.